Hola, ¿cómo están? Ustedes se preguntarán, cuando aparece el tema de los buitres, ¿qué son los buitres? ¿Los buitres son el corazón del sistema financiero? ¿Los buitres son una patota, son marginales al sistema financiero? ¿Son una patrulla perdida? ¿Qué son? Pero además, en la Argentina atacan, en Estados Unidos mandan, en Estados Unidos, además de mandar en ciertos sectores, atacan. En los Estados Unidos se habla desde hace un tiempo de super PACs. PACs, P-A-C. PAC, como Pac-Man, ¿vieron? Bueno, se comen todo, es algo parecido. PAC es de Comité de Acción Política con sus siglas en inglés. Los super PACs son entes que recaudan millones y millones y millones y millones de dólares. Estos son los super PACs, los super comités de acción política. A algunos de ellos pertenece, por ejemplo, Paul Singer, el buitre más conocido en la Argentina. Fíjense qué son los super PACs y después vamos a nuestro invitado. Super PACs. Everybody is talking about them this election cycle. And while they sound like what you might find in a superhero's tights, they're actually much more creepy. PACs, or Political Action Committees, have been around since the 1940s. They're private organizations that raise money for candidates or issues. That all changed in 2010 when two Supreme Court decisions set off a campaign cash-feeding frenzy. One said that laws barring corporations and unions from spending money for political purposes violated the First Amendment. The second one ruled the caps on how much an individual can give to an independent political organization were also unconstitutional. And thus, the Super PAC was born. Technically called Independent Expenditure Only Committees, Super PACs can raise as much money as humanly possible from corporations, unions, and deep-pocketed fat cats. 71% of the money that has gone to Super PACs through May has come from people that have given over $500,000. Under the guise of an Operation Super PAC called Restore Our Future, the number one donor for the Romney campaign, the guy who seems to be at the center of the whole thing, is a guy named Paul the Vulture Singer. Now, I didn't name him the Vulture. He happens to be one of the guys I'm targeting in my book, Vulture's Picnic. How did he get the name Vulture? His bankers gave him the name, and he loved it, though now I think he's trying to rebrand himself. Now, do you know how insanely rich you have to be to give $500,000 or more to a politician? Yeah, you'd have to be like a bullied school bus monitor to have that kind of money to give. You have to understand, he is a billionaire worth about $4 billion. He's teamed up with the Koch brothers, David and Charles. Singer put in $1 million check into Restore Our Future, and he's given all kinds of other money. Now, you all know the Koch brothers are enormous donors to the Republican Party, and they've been doing this for many years now. And they've taken advantage of Citizens United, now McCutcheon, and many other Supreme Court rulings to pour in unlimited money, literally over a series of elections, billions of dollars, to help Republicans get elected so that their industries are not regulated. So if your factories are not regulated, you can pollute more and you'll get away with it, so that they have lower taxes, which saves them billions upon billions of dollars, so that workers work at minimum wage and can't unionize, and the list goes on and on. And this is why I say, to people on the right all the time, you can say that the solution to all of this is smaller government. But how are you going to get smaller government when the way we fund elections gives congressmen an interest in larger, more invasive government? You've got a thumb on the scale against your objective of shrinking the size of government, because if you shrink the size of government, they can't fund their campaigns anymore. Super PACs, nos va a ayudar a analizarlo Michael Cohen. Michael Cohen es economista de la New School de Nueva York. Michael, gracias por estar aquí. Gracias. Ahí escuchábamos sobre cifras realmente extraordinarias, porque además decía uno de los entrevistados que pasamos recién, no se puede donar si uno no tiene mucho dinero, eso es más que obvio. ¿Quién dona en los Estados Unidos? ¿Y quién recibe? Yo creo que para entender más la Super PAC es importante entender la distribución de ingreso en Estados Unidos, y cuando hace 2 o 3 años, con el movimiento de ocupación de Wall Street, Occupy Wall Street, es evidente que hay 99% contra el 1%, es una distribución muy importante.
recién, yo viví en Nueva York y recién escuché la cifra que hay 750,000 millonarios en Nueva York, que representa una concentración de ingresos, de riqueza muy, muy importante. Estos millonarios son solamente los sueldos de la gente, que puede permitir muchas contribuciones a los políticos. Y es una distorsión total del sistema político norteamericano. 750.000 que ganan más de $1 millón al año. Así Exactamente, sería. sí. Y de entre ellos uno debería suponer que hay un sector no pequeño que gana mucho más de $10 millones al año, más de $100 millones al año, sí. Y así subimos. Sí, recién nuestro alcalde Bill de Blasio, un progresista que fue elegido el año pasado, él empezó a describir Nueva York como un barrio cerrado, porque los precios de vivienda son tan altos que es importante. Y el New York Times la semana pasada dijeron, tenemos housing apartheid, apartheid de vivienda en Nueva York, y es otro indicador de concentración de riqueza. Vos decías recién, Mike, que esto molesta o destruye el sistema político, perjudica el sistema político. ¿En qué sentido? Que la contribución de dinero representa los intereses económicos importantes, políticas o ideológicas, depende del tema, y es evidente que son muy bien financiadas, y es diferente, por ejemplo, con los temas ambientales o sociales, que no va a esperar que hay mucho dinero en estas causas, pero hay mucho más en otro tipo de políticas. La otra cosa, recién vimos en el video que presentamos, que la explicación de los super PACs es que estos grandes donantes, los donors, como dicen en Estados Unidos, están contra la regulación financiera, contra todo tipo de regulación industrial, contra la protección del medio ambiente. En realidad, cuando Paul Singer habla de la Argentina y habla de estas cosas y contra la reestructuración soberana de la deuda, está hablando, me parece a mí, te quiero preguntar tu opinión a vos, universalmente. Habla contra la reestructuración argentina y en el próximo bloque vamos a hablar sobre la economía argentina con vos, pero además está hablando, me parece a mí, contra Obama, aún contra las medidas más tibias de Obama. Sí, yo creo que los impactos lamentables a la Argentina son minimales en relación de sus ambiciones mundial, en el sentido que la idea de liberar todos los mercados, de eliminación de reglamentación, es por obtener más ganancias en otros lugares. Yo creo que es muy evidente. Y es muy evidente ahora, esta semana, en Washington, con los debates sobre el tema de libre comercio, con la nueva Alianza Pacífico que Obama apoyó. Sí. Y es horrible porque en la campaña presidencial que viene, Hillary Clinton tiene un problema muy enorme porque los sindicatos son contra el comercio libre, pero todos los donors va a dar dinero donantes, para liberarlo. Y es un conflicto muy interesante. El entro del Partido Democrático. Además, Hillary Clinton aceptó los super PACs. Había dudas de eso y acaba de aceptarlo, ¿no es cierto? Sí. Pero hay una diferencia en el Wall Street Journal recién hay un comentario que Hillary tuvo solamente $5 millones en su propio super PAC y Ted Cruz, un conservador, muy conservador, el senador de Texas, él recibió 30 en el mismo tiempo. Y yo creo que es un problema. Vamos a ver más presión y más poder conservador en el país. Recién en el primer video vimos que había una proclama que decía Restore Our Future, que sería restauremos, repongamos nuestro futuro, ¿no es cierto? O arreglemos nuestro futuro. Sí. Hay un spot que se llama Restore Our Future de la campaña del 2012, cuando el candidato republicano era Mitt Romney. Los invito a verlo. Oh, the slick marketing, a logo that promised everything, but hope and change meant you hope to change my constitutional liberty. Get out, you got to get out, you need to get out. B. Joe's got to go, don't you know? That's a girl.
redefining. And freedom of religion doesn't mean a thing. Spend billions to make a worse economy. I feel imprisoned by Obamacare policy. Now, you got to get out. Got to go. You need to get out. Barack Obama's got to go. Don't you know? Vote him out. Got to go. Patriot Super PAC is responsible for the content of this advertising. Decía Patriot Super PAC, Super PAC patriótico. Sí, No sí, tuvo efecto, evidentemente no ganó porque Obama siguió. Pero ¿qué efectos tuvo aunque Obama haya ganado? Yo creo que este tipo de publicidad polariza mucho el sistema político y va a ser mucho más difícil llegar a compromisos, a entender, a más comprensión entre los grupos. Y es muy peligroso con la idea de restore, de volver a nuestro estado. Porque la restauración en general es conservadora cuando Sí. se habla de restauración. En la Argentina por lo menos es así, vos lo conoces bien, ¿no? Con menos diversidad, con menos inmigrantes, Claro. con menos poder afroamericano, con menos poder hispánico. No, este tipo es de la orientación, sí. Y la sola cosa divertida en esto es Mitt Romney perdió. Ujú, claro. ¿No? Y él gastó más de $700 millones y él perdió. Mike, vos escribiste un libro que se llama La economía en tiempos de default. El subtítulo es Recuperación y crecimiento de la Argentina. Lo editó hace muy poco tiempo Eudeva. Y una de las cosas que hay en el libro, y alguna de las cosas que venís comentando, es no solo la sorpresa, sino la irritación del establishment norteamericano ante ya no la restauración argentina, sino la recuperación argentina, la recuperación económica. ¿Por qué se dio esa sorpresa y por qué se dio ese enojo más que la sorpresa ante la restauración económica, ante la recuperación, mejor dicho, después del 2003, sobre todo el de 2002? Sí, yo creo que en los momentos en 2001, 2002 fue una sabiduría convencional que si un país tiene problemas de deuda y la posibilidad de default, el país va a terminar sus posibilidades de crecer. Esto era como un prejuicio. Sí, es como un perjuicio y todos los comentarios en 2002 en el New York Times, el Wall Street Journal, Financial Times, gente como Jeffrey Sachs, Martin Wolf en el Financial Times, Sí. son todos contra Argentina, muy ferozmente contra Argentina. Y es interesante que Argentina, con las decisiones del gobierno, sin duda de Néstor Kirchner en 2003, donde las necesidades domésticas fue privilegiado vis-a-vis las obligaciones internacionales, esto cambió mucho y fue un desafío importante a la sabiduría convencional. ¿Y cómo reacciona la sabiduría convencional cuando ya la recuperación económica es concreta y es visible? Porque primero es lo que vos decías, la sabiduría convencional o el prejuicio decía, esto no va a ocurrir. Cuando pasan cosas como la que pasaba en la Argentina, la recuperación es imposible, o en todo caso es posible siempre que se apliquen las recetas duro ajuste fiscal, lo que alto desempleo, lo que la Argentina y el mundo hoy, ya la Argentina conoció y el mundo conoce. A un momento... Sí. Perdón, sí. No, después de la recuperación, ¿qué pasó? A un momento tuvimos en presentación a los datos de empleo en Argentina, en el New School en Nueva York. Y los economistas y el público no puede creer que Argentina bajó el desempleo tanto. Y con las cifras de pobreza de 56, de 2002, de mayo de 2002, con 56% de la población bajo la línea de pobreza, que bajó tanto, menos de 15, fue importantísimo. Pero la gente allá no va a crecer, no va a creer que fue posible. Y yo creo que en este caso el logro de Argentina fue minimizado y no respetado. Y es muy irónico porque Argentina tuvo una reacción mucho mejor que los Estados Unidos a la crisis de 2008. Porque en la crisis de 2008 Argentina bajó, Sí. pero volvió. Sí. Los Estados Unidos bajó y
sostén bajo, como en L, abajo. Y Obama gastó mucho dinero, pero no fue posible de promover más crecimiento económico. Y yo creo que es un desafío muy importante, este caso. Argentina es, en el sentido común en Estados Unidos, es mucho más importante como un caso que antes. ¿Como un caso bueno o como un caso malo? Y como un caso bueno o malo, ¿para quiénes en Estados Unidos? Para hacer diferenciaciones en términos intelectuales, en términos políticos, en términos económicos, ya que estamos. Porque la gente que creen que es necesario tener una alternativa al liberalismo es un caso bueno. Por los conservadores que tienen, como Singer, como la gente de derecha, es un caso malo, que explican el apoyo en el Congreso, por ejemplo, por el Fondo de Buitres. Yo creo, pero hay una polarización en Estados Unidos y Argentina tiene los efectos de este. Los fondos buitres son, además de la sed de ganancia codiciosa o ilimitada, en el caso de la Argentina, apuntan a una medida ejemplarizadora a nivel internacional. Sí, intentó, pero yo creo que tuve la oportunidad de escuchar la presentación del gobierno argentino en el reunión de Naciones Unidas con la G77. Sí. Y fue impresionante. En todos los países de Pakistán, Turquía, Sudán, Kenia, Nigeria, todo apoyan a Argentina, porque ellos tienen miedo que es posible que ellos van a tener el mismo tipo de ataque por los fondos buitres. Sí. Digamos que hay un peligro que para la Argentina es una percepción de peligro que para la Argentina es positivo porque genera empatía con otros países del mundo. Sí, sí. Por mí el momento lo más choqueante en esta sesión fue un comentario del representante, del embajador de Sudán. Un africano alto, en su robe blanco, y él dijo, hoy somos todos argentinos. Fue muy impresionante y él recibió un aplauso grande de muchos países. Mike, otra de las cosas que hay en el libro, vos decís, una es prioridad en la recuperación o en la clave de recuperación de la política doméstica, de pensar primero en la Argentina, incluso en la negociación con otros países o con organismos multilaterales. Y otro elemento es el rol regulador del Estado como una presencia fuerte. ¿Qué desafíos tiene este tema pasado el primer momento de la recuperación? Yo creo que es importante de volver, de pensar de la situación del Estado en 2001, 2002. Y en este momento Néstor Kirchner dijo que Argentina tiene un Estado ausente. Y él intentó cambiar con el fortalecimiento de varias funciones del Estado. Uno fue derechos humanos, que fue muy importante. Otro fue la renacionalización de servicios públicos, importante. Y la recién nacionalización del trenes, por ejemplo, es un buen ejemplo, con mucho éxito. Y yo creo que fue el papel del Estado no es solamente regulación, pero información, para educación de la población, ayuda, todo el apoyo, por ejemplo, la asignación universal por hijo y por las jubilaciones, son ejemplos de la fortaleza del Estado, y la posibilidad de tener un Estado presente y no ausente. Mike, yo te conocí en los Estados Unidos cuando Ernesto Semán, en aquel momento en el consulado argentino, a comienzos del gobierno de Kirchner, inició un proceso de intercambio muy productivo, intelectual y político, que incluyó, entre otros, a la New School, pero además a gente como Joseph Stiglitz, que ya era premio Nobel, y Paul Krugman, que lo fue después, ambos economistas. Expresiones, lo mismo vos, del pensamiento crítico en los Estados Unidos, con sus variantes, por supuesto. Ese contrapunto entre la realidad argentina y el pensamiento crítico de los Estados Unidos, ¿todavía puede ser provechoso y debe ser explotado y aprovechado por ambas partes? ¿Todavía tiene espacio posible? Sí, sí, sí. No, yo creo que es importante. Y hay mucho más interés en los cambios en Argentina, el progreso de Argentina, la transformación del país desde 2003. Y yo creo que por esta razón tenemos mucho interés
de los intelectuales, de los estudiantes. Enviamos de nuestra universidad 165 estudiantes acá en los últimos 10 años para escuchar, para ver, para participar. Yo creo que es importante para Argentina y también para los Estados Unidos, para tener una idea de las alternativas son válidos y existe con mucha fuerza. Sí. Gracias, Michael. Gracias. Michael Cohen con nosotros y nos vamos como siempre con aquellos principios de Lula. Lula sigue repitiendo que la democracia es movimiento perpetuo y la política no es un pacto de silencio. Chao, hasta luego. Gracias.